Si hay algo que tiene la cultura egipcia es que resulta muy misteriosa y atractiva. Y por supuesto, esto también abarca al misticismo que poseen sus creencias religiosas. En el antiguo Egipto, los dioses eran reverenciados por su papel en la creación del mundo y por la protección que le brindaban al reino. Pero, ¿qué hay detrás de estas enigmáticas deidades? ¿Cómo surgió la idea de los dioses egipcios y qué papel desempeñaron en la vida cotidiana de esta cultura? Esto es Biografiando, y en esta oportunidad entraremos en un mundo de dioses, magia y misterio, en el que descubriremos cómo los antiguos egipcios entendían el mundo que les rodeaba a través de la veneración de sus dioses. Pero antes, no olvides suscribirte y dejarnos tu like. La creación del mundo. Los antiguos egipcios veían la creación del mundo basados en las leyendas que explicaban que al principio de todos los tiempos solo se conocían las aguas primordiales del caos. Luego, en una gran inundación, el sol se levantó del agua y se convirtió en la creación. Entonces sucedió el nacimiento de Shu, una deidad cósmica que personifica el aire atmosférico y la luz, en compañía de otra diosa llamada Tefnut, que representa la humedad. A partir de aquí nace la primera pareja divina que rápidamente tuvo sus propios hijos, entre ellos el dios de la tierra que se llamó Heb y la diosa del cielo que se llamó Nut. Esta sería la segunda pareja divina. Ellos a su vez tuvieron 4 hijos, cuyos nombres seguramente te resultarán más conocidos. Ellos son Osiris, Isis, Set y Neftis, completando así el grupo de los dioses primordiales. Osiris luego se casó con su hermana Isis y los dos gobernaron juntos Egipto en un tiempo de paz y prosperidad sin precedente. Pero la tranquilidad no duró mucho. Su hermano Set deseaba el trono para sí mismo y asesinó a Osiris, desmembrando su cuerpo y dispersando las partes por todo el país. Isis buscó las piezas del cuerpo de su esposo y con la ayuda de su hermana Neftis logró reunirlas. Gracias al dios sabio Thoth y al dios funerario Anubis, pudo reconstruir a Osiris creando la primera momia. Osiris, luego de su resurrección, embarazó a Isis, pero estaba demasiado débil para permanecer en este mundo, por lo que viajó a la tierra de los muertos, donde se convirtió en su líder. Set aprovechó esta oportunidad y tomó el trono para sí mismo, por lo que Isis tuvo que huir y dar a luz a su hijo Horus en secreto hasta que se convirtió en un adulto y pudo desafiar a su tío Set por el trono. Después de una violenta contienda, el caso se resolvió en un juicio divino celebrado por la diosa Mat, guardiana de la armonía, y con el dios Heb como juez. El fallo, como era lógico, fue a favor de Horus, quien tomó su lugar como legítimo rey de Egipto. Los futuros faraones afirmaron descender de Horus, por lo tanto, este vínculo divino era el que les daba el derecho a gobernar. Por encima de todo esto estaba el dios Amón, con un estatus de dios principal en el panteón egipcio. También es conocido como el oculto. Se considera el dios del pensamiento y es identificado como la fuerza invisible detrás de todas las cosas, incluso de la creación misma. O sea que su antigüedad y poder es mucho mayor, a diferencia de otros dioses que estaban vinculados solo con aspectos del mundo, como el cielo, la tierra o el sol. Amón era un dios universal que tenía vínculos con todas las partes del cosmos. Su prominencia también aumentó al absorber a otros dioses a lo largo de la historia egipcia, asumiendo sus roles y sus poderes. La más importante de estas fusiones fue la que hizo con el dios del sol Ra, combinándose para convertirse en Amón-Ra. En este papel se vinculó con el sol, que era una parte esencial del mundo egipcio. Gracias a esta combinación, Amón-Ra ascendió convirtiéndose en la principal deidad y rey de todos los dioses en Egipto. Su adoración fue tan importante que llegó a ser casi el único dios en todo el reino, convirtiendo a los demás dioses en un aspecto de su gran poder. Por su parte, Osiris, juez de los muertos y rey del inframundo, fue uno de los dioses más respetados del antiguo Egipto. Su historia de muerte y resurrección inspiró a los egipcios a seguir sus pasos y buscar la inmortalidad para sí mismos a través de las elaboradas tumbas y rituales funerarios destinados a ayudar al espíritu en su viaje por el inframundo. Los faraones y los nobles ricos podían permitirse entierros muy sofisticados con amuletos y hechizos para ayudarlos en ese viaje, pero era completamente imposible que el egipcio promedio también pudiera disfrutar de esas ventajas en el inframundo. Así que la vida en el más allá no parecía muy alentadora para los más desposeídos.
Se creía que el alma viajaría por la tierra de los muertos evitando peligrosos monstruos hasta llegar al Salón de la Verdad, donde la diosa Mad era la jueza. Aquí el alma se pararía frente a los jueces y proclamaría su inocencia de un pecado específico a cada uno de ellos. Después de esto, su corazón se pesaría en una balanza por los dioses Anubis y Thoth. Mientras más puro era el corazón, más ligero era su peso. Si se elevaba por encima del peso de la pluma de la verdad que se colocaba en la otra parte de la balanza, entonces el alma pasaría a la prueba y Osiris evaluaría su valía para pasar a la vida después de la muerte. Si fuera más pesado, entonces el monstruo Amit vendría y devoraría el corazón, borrando esa alma de la existencia. En cuanto a las diosas, Isis era la más importante de Egipto. Era tan querida que su adoración prácticamente eclipsó a la de su esposo Osiris. Como madre de Horus, el dios que representaba la realeza, se le consideraba la madre del faraón y se creía que cada faraón estaba bajo su protección. Su magia curativa era invocada por la gente común, lo que ayudaba en gran medida a su popularidad, y se pensaba que usaba la magia para proteger a todo el reino de sus enemigos. Su hechicería era tan fuerte que incluso la usó para desafiar a Ra. ¿Se acuerdan de él? El poderoso dios del sol. Ella creó una serpiente para morderlo y solo lo liberó de su veneno hasta que éste le reveló su verdadero nombre, lo que le ayudó a aumentar su enorme poder. Horus, el hijo de Isis y Osiris, también ocupó un lugar importante en el panteón de los dioses como rey legítimo de Egipto en la mitología. Se pensaba que cada faraón encarnaba a Horus durante su vida y a su padre Osiris durante su muerte. Horus también era considerado el señor del cielo, imaginado como un gran halcón cósmico, cuyo ojo derecho era el sol y el izquierdo era la luna, y sus alas producían los vientos. Como es de esperarse, para que exista el bien, tiene que existir el mal. Y la personificación del mal dentro de la mitología egipcia es Set, dios del caos y la destrucción, opositor de la armonía divina del trío conformado por Osiris, Isis y Horus. Set también era conocido como el Rojo y personificaba la ira y la violencia. De hecho, por ser el dios del desierto o la tierra roja, su influencia amenazaba el crecimiento y la vegetación, elementos que evidentemente son necesarios para sostener la vida. Set es sinónimo de la rebelión y la discordia dentro del reino. Su manera de expresarse en el mundo es a través del crimen, la enfermedad, la agitación civil y la invasión extranjera. Es decir, es la personificación del mal. A pesar de todo esto, Set desempeña un papel importante en el viaje nocturno que Ra hace por el inframundo. La mitología egipcia explicaba que cada noche Set viajaba con Ra en su barca hasta que su enemigo mortal, la serpiente Apophis, atacaba. La serpiente hipnotizaba a todos los dioses, incluido a Ra, y este ataque solo podía resistirlo Set, quien la apuñalaba con su lanza y la neutralizaba. Después de esto, Ra se rejuvenecía y renacía cada día al amanecer, repitiendo este proceso a diario. Todo apunta a que los dioses más importantes del antiguo Egipto eran los dioses del sol, y el más importante de ellos era Ra. Él creó al hombre cuando sus lágrimas cayeron a la tierra y gobernó en la tierra como el primer rey hasta que se convirtió en un anciano. En ese momento decidió partir y es elevado sobre la espalda de la diosa del cielo Nut, y fue aquí donde se convirtió el rey de los cielos para gobernar a partir de allí sobre los otros dioses. Se pensaba que el dios escarabajo, conocido como Yepri o Kepri, representaba al sol de la mañana, ya que empujaba el disco solar desde el horizonte hacia lo más alto del cielo, de la misma manera que los escarabajos rodaban la bola de barro por el suelo. Ra representaba al sol del mediodía mientras navegaba por el cielo en su barca diurna desde el amanecer hasta el atardecer, acompañado por un séquito de dioses, mientras que Atón, el dios creador, representaba al sol poniente. Los ojos de Ra son una manifestación de su poder, representan su contraparte y es una fuerza violenta con la que somete a sus enemigos a través de alguna de las diosas más fuertes de la mitología. Estas deidades tenían un aspecto muy feroz, por lo general eran representadas como leonas. La más prominente de todas ellas era su hija Sekhmet, conocida por su aliento, porque se decía que respiraba fuego en la batalla. Las leyendas cuentan que cuando Ra envejeció y se cansó al final de su reinado en la tierra, sus súbditos humanos conspiraron para usurparlo. Entonces Ra y Sekhmet los castigaron con tal furia que casi aniquilaron a toda la humanidad.
Pero no todos los ojos de Ra eran tan feroces como Sekhmet. Por ejemplo, Bastet era una diosa que en un principio se conoció como una deidad leona, pero se transformó en una deidad gato desde el Reino Medio en adelante. Aunque seguía luchando por Ra en la batalla contra su eterno enemigo Apophis, también era una deidad protectora que velaba por las mujeres durante el embarazo y actuaba como enfermera del faraón. Encarnaba una energía más amable, armoniosa y benéfica. Otra deidad perteneciente a este grupo era Hathor, la diosa de las madres, la maternidad, la alegría y del amor. Estaba fuertemente conectada con la sexualidad femenina y se creía que vigilaba la concepción y el parto. A veces se le representaba como una madre o esposa de Horus, el dios del reinado, por lo que al faraón se le llamaba hijo de Hathor y las reinas se asociaban con la diosa. Además, estaba relacionada con la vida después de la muerte. Las mujeres deseaban asemejarse a ella después de la muerte, de la misma manera que los hombres deseaban conectar con Osiris. Ney era otro ojo de Ra. Según algunas versiones, ella antecede a la creación como tal, y fue la creadora de Ra, de su enemigo Apophis y de la humanidad misma. Por lo tanto, encarnó una figura maternal tanto para los dioses como para los humanos. Pero este lado maternal contrastaba un poco con su papel bélico, porque se decía que ella era una maestra arquera. Esta relación con el armamento llevó a los griegos a asociarla con su propia diosa de la guerra, Atenea. Aún quedan más dioses de relevancia en el panteón egipcio. Entre ellos tenemos a Tap, dios de los artesanos y patrón de la gran ciudad de Menfis, que fue la primera capital de Egipto después de su unificación alrededor del año 3000 a.C. En Menfis se creía que Tap era el responsable de la creación en el sentido que fundó el mundo a través del pensamiento y las palabras creativas. Se decía que era el escultor de la tierra y que en su rueda de alfarero había formado el planeta y mucho de lo que había en él. Fue Tap quien creó las artes y los oficios y luego compartió sus dones con la humanidad. Los frascos canópicos que guardaban los órganos importantes durante el proceso de embalsamamiento a veces se tallaban en honor a Anubis o podían representar a los 4 hijos de Horus, cada uno protegiendo los pulmones, el estómago, el hígado o los intestinos respectivamente. Anubis era el encargado de vigilar el entierro y tomar la llave de la vida, y como les dije anteriormente, al morir los humanos, esto le permitía juzgar el valor de las almas y su posibilidad para entrar en la vida después de la muerte. Si pasaban la prueba, podían llegar ante Osiris para el juicio final. Otro dios relevante era Tot, deidad de la escritura, el conocimiento, el equilibrio y la armonía. Se pensaba que había nacido de la frente de Set después de que éste comiera la semilla de Horus. Tot era un dios lunar y se le atribuía haber sanado el ojo de Horus cuando Set lo hirió en su batalla por el reino. Tot inventó el arte de la escritura y se convirtió en el escriba de los dioses, documentando las palabras divinas, así como registrando todo el paso del tiempo y los reinados de los faraones. Cuidaba de las casas sagradas de la vida, que eran las bibliotecas o los centros de escrituras juntos a los templos. Su esposa era Seshat, quien también era la diosa de las bibliotecas, la escritura y guardiana de los libros. Como dios del equilibrio, Tot participaba en el juicio de los muertos, estando presente cuando se pesaba el corazón y tomando nota de los resultados para sus registros. En definitiva, los dioses egipcios son una de las figuras más fascinantes y misteriosas de la historia de la humanidad. A través de su culto y devoción, los antiguos egipcios encontraron una conexión con lo divino, logrando que hoy en día todavía nos intriguen y nos asombren. A pesar de pertenecer a una cultura muy antigua, no han sido olvidados o desechados con el paso del tiempo porque siguen siendo un legado fascinante y una fuente de inspiración para muchos, ya sea dentro de otras mitologías, otras religiones, como inspiración para el cine o la literatura. Su influencia fue y sigue siendo poderosa e interesante. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó, déjalo en los comentarios. Esto es Biografiando. Deja tu like y no olvides suscribirte.